mensajes. Pues, ¿qué dice? Buenos días, agradecemos, buen día, buen día, buen día, buen día. Ajá, preciso decir el nombre. Ok, no hay problema, Jacqueline. Está de plantón, sin problema. Bueno, pueden ir colocando sus nombres igual. Por mí no hay problema, coloquen sus nombres. Solo que tienen que ser nombres completos, ya lo saben. Ah, y la turma. Colocar la turma también. Bueno, bueno, bueno. Propiedades generales de los virus. Para empezar, recordar que el término virus proviene del latín que significa fluido venenoso. Estos virus, o los virus, son pequeños, conservan una infectividad después de haber atravesado filtros cerrados inclusive. La unidad que emplea o que se emplea para medir las bacterias, ustedes ya la conocen, que es, un segundo, que es a través de micra o micrómetro, pero en el caso de los virus, como es tan pequeña, la unidad para medir es el nanómetro. Al ver esta imagen ya saben que es micrómetro, al ver esta imagen es nanómetro. ¿Y a qué nos referimos con nanómetro? A la milésima parte de una micra otra vez. ¿Ok? La milésima parte de una micra. Una micra y la milésima parte de la micra es un nanómetro. El rango del tamaño de los virus puede variar entre unos 20 a 150 nanómetros de diámetro. Con relación a la característica de los virus, saber lo importante, que los virus dependen en su totalidad de otras células vivas. La célula viva que va a recibir al virus, este virus entonces va a depender totalmente de la célula que va a ser como su motor, su carcasa, a la cual la va a hacer trabajar para él. Muchos de los virus poseen enzimas propias. Las polimerasas de los ARN dependientes de ARN o la transcriptasa inversa, pero con todo eso, aún así son incapaces de generar su reproducción o amplificación o traducirlas directamente a las proteínas, produciendo la información de su genoma si es que no tuviera ayuda de una célula extra. En esta célula habrían los ribosomas, habría todo el material necesario, los insumos, por decirlo de alguna manera, los insumos para la producción de las proteínas que se encuentran alojadas en el genoma de nuestro virus, que puede ser RNA como puede ser DNA. También recordar que solo tienen una clase de ácido nucleico, ya sea o ADN o ARN, solo una de ellas. Uno de los componentes de nuestro virus es la proteína para la aceptación o anclaje a las células, que es patognomónico de todos los virus. Bueno, o sea, que los virus poseen estas proteínas de anclaje, que son las que le va a permitir unirse o adherirse a alguna célula para de esa manera obligarla a trabajar para ella y generar sus productos virales.
¿Cómo se descubrieron los virus? A través del invento de nuestro microscopio electrónico en 1939, en el laboratorio de Pasteur, quien diseñó y creó un filtro que retendría hasta las bacterias más pequeñas. Entonces, ¿qué ocurrió? Se demostró que podías hacer transferencias a otras plantas, por ejemplo, en el mosaico del tabaco. Entonces se encuentra que esto podría atravesar con el líquido, los filtros colocados, que técnicamente no podían ser traspasados por las bacterias. En fin, entre otros estudios realizados a través de filtrados y de control, intentando evitar, cuando eso como no se conocía bien el tema de virus, intentando evitar la infección bacteriana, se encuentran que otros como virus podrían atravesarla. Y no fue hasta que obtuvimos nuestros microscopios electrónicos que pudimos saber mucho más de ellas. Por eso se dijo que fue ya odio con eso, que había otro agente, ya que por las medidas no hay posibilidad que una bacteria pueda atravesarla. Entonces tendría que existir otro más pequeño que tuviera la capacidad de atravesar e infectar. Con relación a su estructura, debemos de conocer para poder así identificar a nuestros virus. Los virus poseen algunas propiedades esenciales que pueden ser importantes para finalmente su reconocimiento. Un ejemplo es por el cual, o el proceso por el cual se fijan y penetran a las células, con lo que logran infectar, hacer a esa célula una esclava suya, un esclavo suyo, y producir su propio o su contenido genético. Algunos de los virus poseen algunas envolturas, cápsula externa, de lípidos, y hay otras que no, las que tienen, como por ejemplo nuestro SARS-CoV-2, que sí tiene una envoltura lipídica, que es el motivo por el cual el virus del COVID-19 puede ser eliminado tan fácilmente con tan solo agua y jabón. Mucho más fácilmente que con el alcohol, que el alcohol tiene que penetrarle para que pueda eliminarlo. Y así habría que dejar que se seque. Lo que la gente hace mal de colocarse el alcohol por la mano, no dejar que se seque, lo seca nuevamente, entonces no hay una eliminación correcta también de los virus, de ese virus. Pero componentes principales, proteínas estructurales, las no estructurales también. Las estructurales son las proteínas que componen a la partícula viral en sí. En el caso de las no estructurales son las que codifican, las que son codificadas por el genoma viral, que no son otra cosa sino que enzimas muy importantes que se necesitarán para la replicación, pero que
no se van a incorporar al virión, a nuestra cápside. Componentes principales: cápside, capsómero, nucleocápside. La cápside es nuestra cubierta proteica de los virus. El capsómero es la unidad proteica estructural que compone la cápside. Es decir, si tenemos nuestro material genético, nuestra cápside, puede estar compuesto por varios capsómeros, ¿ok? Y la nucleocápside, que es la cubierta proteica compleja, y el ácido nucleico viral, que sería nuestra nucleocápside. Por eso la llamamos de esta forma. Como dijimos, algunos virus poseen una envoltura externa de lípido que se convierte como la membrana plasmática de las células que pasan a ser de las células hospedadoras y que se forman por la gemación y desprendimiento de la superficie celular que había sido infectada o que fue la que produjo su reproducción. Recuerden, los virus en sí no producen, o sea, no tienen capacidad de replicarse, pero utilizan otras células y a la hora de salir de la célula, por el mecanismo de eliminación, llevan consigo una capa lipídica. Componentes principales de los virus, los peplómeros, nuestras proteínas estructurales en formas de espigas encontradas en la superficie de los virus con envoltura lipídica, el virión, que no es otra cosa que la partícula viral completa, es decir, hablando de la nucleocápside junto con nuestra cubierta externa. A eso la denominamos virión. Sí que la tiene, obviamente. Estructura viral, tenemos el material genético, los capsómeros, la cápside en sí, la envoltura lipídica y los peplómeros o glucoproteínas. Nuestra coronavirus. Estructura viral. La unidad posee una cadena de polipéptido viral con un solo plegamiento. Tiene unas unidades morfológicas que pueden ser observables en el microscopio. Poseen estos antígenos de superficie también, una envoltura interna, una cápside nuclear, la DNA polimerasa, su propio ADN en todo caso, como DNA, y envoltura externa. Tenemos el llamado bacteriófago, que posee una cabeza, una cápsula, y las llamadas fibras de cauda. La mayoría de los virus se clasifican en dos grupos, los que son con nucleocápside de simetría helicoidal y los que son nucleocápside de simetría icosaédrica. En los que son simetría helicoidal, las moléculas proteicas de las nucleocápsides están ordenadas como los escalones de una escalera, en el caso de escalones de una escalera de caracol, en gira. Y el ácido nucleico va a constituir el núcleo central de esta partícula. La nucleocápside helicoidal va a contener siempre su envoltura lipoproteica. La cúbica es porque es posible de girar estos cuerpos sobre su propio eje y su apariencia se va a mantener igual.
Con algunas otras excepciones, los virus no helicoidales serán icosaédricos, es decir, tendrán 20 caras triangulares iguales. Entre ellos, los que tienen material genético de gran tamaño suelen tener una estructura mucho más compleja, mucho más, vale la redundancia. Aquella que no corresponde a ninguna de las anteriores. Aquí está, como les decía, icosaédrica sin envoltura, icosaédrica con envoltura, sin envoltura y con envoltura. Están. Y la helicoidal, ya dijimos por su estructura, con envoltura. La de simetría cúbica tiene un patrón icosaédrico de 20 caras. Se encuentran normalmente, o sea que exactamente 60 unidades idénticas sobre la superficie. En cuanto a la helicoidal, las unidades se unen periódicamente al ácido nucleico, formando una hélice. La estructura compleja no muestra una simetría simple, cúbica o helicoidal, sino una estructura más complicada. Para determinar el tamaño es a través de observación directa en el microscopio electrónico, filtración a través de membranas con poros graduados, que es lo que siempre se utilizó, membranas que tengan poros, algunos más grandes, otros más pequeños, es decir, poros graduados. La sedimentación de la estructura centrifugada y la medición comparativa. Con relación a el origen evolutivo de los virus pueden derivarse en ácidos nucleicos de componentes de las huéspedes del ADN, RNA o ambos, que adquirieron la capacidad de replicarse de manera autónoma y evolucionar independientemente. Son considerados parásitos intracelulares. Algunos de los ejemplos son nuestras riquezas y las clamidias, por ejemplo. Desde la base de la clasificación, podemos hablar de su área morfológica del virión, las propiedades físico-químicas del virión, las propiedades del genoma del virus, las propiedades de las proteínas del virus, la replicación del genoma, su organización, la propiedad antigénica y propiedades biológicas. ¿De cuáles tenemos que hablar? Nuestro parvoviridae, papoviridae, adenoviridae, herpesviridae, poxviridae y la hepatnaviridae. Sus virus representativos, ¿cuáles son? Nuestro papilomavirus, adenovirus, virus del herpes simple, virus de la vacuna o vacina y virus de la hepatitis. Su simetría, icosaédrica, etc. Helicoidal. También tenemos la familia de los Astroviridae, Picornaviridae, Flaviviridae, Togaviridae, Coronaviridae, que aquí entra nuestro virus. La Paramoxviridae, la Orthomoxviridae y la Bunjaviridae.
Bueno, y hablar de sus producciones, en este caso de la arenaviridae, el virus de la fiebre Lassa, los retroviridae, HIV-1, HIV-VIH-2, la filoviridae o virus Marburg. Bueno, ¿qué son los viroides? No es otra cosa que moléculas de tamaño diminuto de RNA de cadena sencilla, que hay veces que es muy difícil considerar o considerar los virus. Afecta a las plantas y causan algunas enfermedades importantes desde el punto de vista comercial. La estructura. ¿Qué son los priones? Son proteínas carentes de material genético que pueden producir algunas reacciones o enfermedades neurodegenerativas. El de la vaca loca, por ejemplo. Nuestras familias con relación a su nomenclatura, familia viral, la subfamilia y el género. La familia viral se usa el flujo viridae, ejemplo, herpes viridae para los herpes virus y la picornaviridae para los poliovirus. La subfamilia, que usa el sufijo virinae, por ejemplo, la lentivirinae, la spumavirinae y la oncovirinae. Y el género, que se usa el sufijo virus. Simple, por ejemplo, simplex virus, herpes simplex 1 y 2. Algunos nombres que son asignados a otras enfermedades, como el virus de la viruela o el virus del herpes. Y otros nombres con relación a su nomenclatura es en abreviatura de las siglas como Papoviridae y el Picornaviridae. Otras formas de utilizar la nomenclatura es las que se apoyan en sus características morfológicas. Coronavirus, por ejemplo, que es llamada así debido a la apariencia de que posee como una corona externa, un halo proteico que impresiona una corona. Y otros según el lugar donde fueron aislados por primera vez. Sus descripciones y clasificaciones son específicas debido a que existe un comité internacional de clasificación viral. Esto es con relación a la aplicación, la curva viral posee un periodo de eclipse poco después de la interacción con una célula huésped, perdiendo así su infectividad cuantificable. Las infecciones productivas tienen lugar en células permisivas y como resultado se genera más cantidades de virus infectantes. Las infecciones absortivas no producen progenie infectante, ya sea porque la célula no es permisiva o el virus infectante puede ser defectuoso, lo que va a generar o desembocar en una infección latente. La etapa de la replicación, la adhesión, la retracción,
la pérdida de la cubierta y la expresión del genoma viral, que no es otra cosa que la utilización, como bien le dije al comienzo, de la célula huésped para poder así reproducir su propio material genético y generar más virus. En el paso de la morfogénesis y liberación, donde se da la expulsión de la célula huésped, obviamente la célula permisiva, del virus generado por este. Esto es lo que decíamos, existen la forma libre y las que van a llevar la capa externa o capa lipídica de la célula del hospedador. Con relación a los virus animales, los genotipos se refieren a la constitución genética del organismo. Fenotipo, hacemos referencia, ya saben, a las propiedades observables de un organismo. Mutación, también ya habíamos hablado, no es otra cosa la mutación que los cambios hereditarios del genoma. Y genoma es la suma de información genética. Esto ya ustedes lo saben, bueno, técnicamente, ¿verdad? Con relación a los virus tipo nativo, que son derivados de mutaciones, los cuales podemos utilizar para hacer las comparaciones. Existen algunos aislados nuevos de los huéspedes considerados aislados de campo o aislados primarios. Y nuestros virus defectuosos, que carecen de los genes funcionales necesarios para su replicación. Con relación a la variación genética de los virus, recuerden que el RNA tiene que ser transformado a DNA para su funcionalidad. Esto obviamente nos va a dar una recombinación, lo cual hace que los virus puedan, y esto es a lo que se teme siempre, obviamente, que los virus vayan modificando su estructura genómica. Entonces, obviamente a través de ese proceso mutacional del que habíamos hablado. Y eso puede hacer que nos complique la existencia con los virus, que eso lo ocurre con el HIV, que por eso no tiene cura. Variación genética, ya dijimos, en algunos casos poseen fragmentos separados que donde pueden haber intercambios simples de genes. Interacciones entre virus, las recombinaciones que suelen haber entre los virus, a través de un mecanismo típico que es el romperse las cadenas de ácido nucleico de un genoma progenitor, a la cual se une la correspondiente del genoma segundo progenitor. Bueno, esto ya no lo vamos a ver. Las interacciones. Bueno, este con relación a interacciones, vamos a pasar vamos a ver. Hasta cuidado. Interacciones de los virus. Professor, eu tenho uma pergunta. Em algumas patologias que quando a infecção é por vírus, em alguns protocolos se usa ainda um antibiótico. Qual que é o sentido de se usar o antibiótico sabendo que ele não afeta diretamente o vírus?
Bueno, yo les recuerdo algo, no sé de qué caso en particular estarás hablando, pero sí les recuerdo, por ejemplo, les voy a dar el uso de no solamente antibióticos, fíjense, antiparasitario. El antiparasitario como ser la ivermectina, que se utilizó mucho o se utiliza mucho de manera innecesaria, pero bueno, aunque quiero utilizar que la utilice para el coronavirus, es porque algunos de ellos poseen un efecto antirretroviral, que no solamente poseen un efecto bactericida, ¿ok? Es más bien por ese hecho. Pero yo no sé de qué caso en particular me hablas, de qué antibiótico, porque lo más seguro es que tenga algún efecto en contra del virus, así como la Não, hidroxicloroquina eu también. tô, eu não sei se é usado azitromicina em sífilis, por exemplo? Ok, pero, pero sífilis, que es totalmente diferente. ¿Qué es la sífilis? Creo que ahí lo que hay ya es un Sim, error de sim, é uma concepto. bactéria. Sim, é bactéria, verdade, perdão, confundi, foi mesmo, perdão. Pero lo que estás diciendo, Kelly, es cierto que hay otros medicamentos, como ser la que le dije, la ivermectina, la hidroxicloroquina propiamente, que se utilizan porque tienen efecto también retroviral, antirretroviral, perdón. Sí, claro que sí hay, pero no sé qué, el que me dijiste no es verdad, pero sí, sí existen tratamientos con medicaciones que producen también efectos en contra de virus. Os vírus, eles podem, por um acaso, infectar alguma bactéria da Totalmente, flora, por exemplo? totalmente. Los virus pueden infectar bacterias. Totalmente, lo hacen. Así Entendi. mismo. Não, então aí faz mais sentido, então. Perfecto. Bueno, vayan colocando sus nombres. Vamos a poner eso aquí. Es aquí. Vamos a ver, he usada profilaxis antibiótico en caso de una infección viral. No, pero voy a intentar leer. Espera un ratito que se me están colocando los nombres y se me va la pregunta. He usada solo para profilaxis antibiótico en caso de una infección. Lo que dice Anes López. Fíjense en el caso, vamos a usar el caso que estamos teniendo, el coronavirus. ¿Por qué utilizan acitromicina en el coronavirus? Muchos piensan aparentemente de que la acitromicina ayuda a eliminar el virus. Nada que ver, nada más fuera de la realidad que eso. La acitromicina es utilizada para evitar que haya una sobreinfección bacteriana. Recuerden que lo que produce es un daño pulmonar muy importante, lo cual deja como un caldo de cultivo el pulmón para las bacterias. Queda como si fuera el pulmón un hotel 5 estrellas para las bacterias. Por lo tanto, la intención es evitar una infección bacteriana que nos lleve a una neumonía, que es la complicación real de nuestros cuadros, que es lo que mata realmente al final. Y fue el motivo por el cual se confundieron cuando inició todo este cuadro de coronavirus. A ver si hay otra pregunta más. No encuentro, solo nombres. No. Ya no tengo preguntas escritas, o no veo. Si alguien escribió alguna pregunta que no la leí, me la puede decir a viva voz. Conecte el micrófono. Sí, Dayane. É, nós já tivemos aí outros surtos virais, né, que também foram bem característicos, bem intensos, como foi o caso do H1N1. E na época eles usaram o Tamiflu. Não foi eficaz agora para coronavírus? ¿Qué pasó con el H1N1? No entendí bien. ¿Podrías repetirme, Dayan, por favor? Nós tivemos no passado alguns surtos virais também bem importantes, como foi o caso do H1N1. E nessa época foi utilizado muito o Tamiflu para combater. Ele não foi eficaz agora? Y mira, desconozco que hayan utilizado, o sea, que estén utilizando y desconozco su efecto
como para poder responderte esa pregunta. No sé si se tendría un efecto específico con relación a este virus. Pero sí, son antivirales. El oseltamivir es un antiviral que es muy selectivo, que se utiliza bastante en contra del virus de la gripe. No sé si se puso a prueba con el caso del coronavirus. Yo no puse a prueba, no sabría decirte y desconozco la parte técnica de ese medicamento con relación al uso para el caso de coronavirus en particular. Desconozco, no sabría responderte porque, bueno, no sé si se utilizó o no, ¿verdad? Entonces no sabría responderte. Sí te puedo decir que obviamente es un antiviral, el oseltamivir. Certo, prof, obrigada. Entonces, acitromicina, AG, no sé qué significa AG, como profilaxis, no COVID, sí, es como profilaxis de la infección bacteriana. El COVID, entiendan bien ustedes lo que les voy a decir, ojo que esto recién en diciembre de este año seguramente lo van a escuchar por televisión y demás. El bendito virus del COVID lo único que hace es lesiona las células neumocito, altera a las células, los linfocitos, produciendo una hiperproliferación, produce una hiperactivación macrofágica y lo único que hace son inflamaciones y coagulación. ¿Ok? ¿Cómo bloquear esa estupidez que produce un bendito cuadro de virus, del virus coronavirus? Con medicamentos conocidos antiguísimos como son los glucocorticoides. La neumonía que se da es por una sobreinfección bacteriana y en el intento de evitar esa sobreinfección es que se da el antibiótico, en este caso, acitromicina. ¿Por qué digo intento? Porque hay veces que de igual manera se sobreinfectan y hay que usar otras drogas más fuertes, como ser, por ejemplo, la ceftriaxona y la levofloxacina por vía endovenosa para poder intentar paliar el caso bacteriano. Nadie debería de morir por COVID, absolutamente nadie, pero no hay otra que a nivel mundial con todos los fallecimientos por COVID, no hay de otra que aceptar. Como bien les vengo diciendo, presten atención, no debería de morir absolutamente nadie por COVID. El COVID produce esto, el proceso inflamatorio, proceso y la infección bacteriana es la que realmente al final genera la neumonía, que es lo que mata. La infección bacteriana de la neumonía. No es que el COVID nos da neumonía en forma directa, ¿se entiende? ¿Se entiende?